Bueno, gracias a Dios por la bendición que tenemos de poder utilizar estos medios para comunicarnos con la iglesia, los hermanos, lo que pueden realmente estar escuchando o por lo menos después ver la grabación. Estaba pensando de que estamos viviendo un momento muy problemático, difícil en el mundo entero y también, digamos, la iglesia, ¿no? Y qué bueno es pensar, meditar de qué manera nosotros como hijos de Dios reaccionamos ante esta, diría, pandemia mundial, quizás inesperada para nosotros, sin duda. Y qué bueno entonces volver de nuevo a recordar pasaje bíblico, texto, meditando acerca de lo que el Señor está permitiendo, para que de verdad podamos ser de bendición y Dios quiera que esto marque un antes y un después en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces estamos pensando de que va a traer grandes dificultades este problema y qué bueno es que la iglesia esté atenta a esto. A través de los años, de los tiempos, la iglesia y también el pueblo de Israel ha pasado por muchas dificultades. Pero gracias a Dios porque dentro de todo tenemos que en esta tarde pensar que tenemos un Dios grande, un Dios grande, un Dios todopoderoso. En el libro de Jeremías el Señor dice, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea imposible para mí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que decir que a Dios no le ha sorprendido ni le sorprende estas cosas que están sucediendo. Él es el Señor, Él está en el trono, ¿no es cierto? Él es el que administra todas las cosas, más allá de esto que a lo mejor no entendemos. Entonces, pensando eso, vamos a mirar algunos aspectos en la Escritura, sobre todo pensando en que también va a haber dificultades, como decíamos, y la iglesia va a tener que estar atento, los hermanos, a hacer un ejercicio práctico en este momento de amor, de compañerismo, de misericordia hacia también la congregación, inclusive de personas en la medida que nosotros podamos ayudarles, socorrerles. Que Dios realmente nos dé esa gracia en este momento. Y estaba recordando un texto inicial, cuando el apóstol se despide en el capítulo 20 de los Hechos, allí están los ancianos en Mileto, y una de las tantas cosas que vemos, el apóstol allí, él dice, por ejemplo, que debemos nosotros, es más bienaventurado el dar que recibir. Y esas palabras, sin ninguna duda, Pablo la había tomado de parte del Señor. Él mismo dijo, y estas manos me han servido, no solo a mí, sino también para ayudar a otros. Y qué bueno entonces que el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia, pueda estar en ese ejercicio. Pensando esto entonces, voy a leer algunos versículos allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Voy a procurar no ser extenso y ser más conciso. Dice así el apóstol, hablando acerca de la iglesia, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes,
asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quisiera resaltar lo que dice acá la Escritura acerca de la gracia de Dios. Y sin duda aquella palabra del verso 9, cuando Pablo le dice a la iglesia en Corintio, ya conocéis de la gracia del Señor, que él siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos por su pobreza. Y allí entonces sobresale el tema de la gracia de Dios. Cuando comienza el apóstol, dice en el verso 1, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia. Entonces Dios es la fuente de esta gracia. Nada podría ser ni un creyente, ni la iglesia, ni siquiera el mundo, si no fuera de ese desprendimiento del amor del corazón de Dios en cuanto a ser dadivoso. Cuanto más aquellos que somos hijos de Dios, los creyentes, que un día hemos acudido a ese pronto socorro para encontrar toda gracia, todo amor, todo perdón, toda misericordia en la persona del Señor. El salmista, por ejemplo, cuando habla acerca de Dios en este aspecto, es interesante notar lo que dice en el Salmo 104. Allí hay un versículo muy importante que está medio como escondido, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero cuánto nos habla a todos nosotros. Dice en este pasaje entonces, Salmo 104, todos, verso 27, esperan en ti para que le des su comida, incluidos los animalitos que hay en la selva, en el campo, en el bosque, a su tiempo. Y el verso 28 dice, le das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, ¿no? Abre tus manos, se sacian de bien. Y sin ninguna duda, la iglesia del Señor, los creyentes, nos hemos saciado del bien, de la misericordia, del amor del Señor. Pero ahora Dios quiere que como creyentes, como iglesia, seamos esos canales, esa fuente para manifestar lo que realmente Dios ha operado en nuestro corazón. Entonces Pablo comienza a hablar de la gracia de Dios y habla de la iglesia en Macedonia, y sin ninguna duda Pablo conocía la situación de esos queridos hermanos. Dice que en grande, notemos bien, prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Es decir, que Pablo conocía la situación de aquella congregación. Sin embargo, nos sorprende a nosotros de cómo realmente estos queridos hermanos, dice que con ruego le pidieron al apóstol participar de esta ofrenda para los santos. Ahora bien, uno deja un poquitito acá y ve, por ejemplo, en el libro de Romanos, allí encontramos, diríamos, los destinatarios de esta ofrenda, hermanos queridos también, pero vamos a leerlo directamente de la Escritura, donde el apóstol Pablo menciona esta necesidad. Capítulo, creo que es 15, ahora lo encuentro y se lo leo, de Romanos, sí.
15. Fíjense en el verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia, que leímos recién, y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén. Fíjense, pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de lo material. Evidentemente está hablando de la iglesia en Jerusalén. Y allí entonces partió el mensaje pristino, diríamos, del cristianismo para todo el mundo. Y ahora entonces estaba escribiendo una carta a la iglesia gentil. Dice así el apóstol. Así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Quisiera, hermanos, llamar la atención de esta expresión. Cuando le haya entregado este fruto. Fíjense, Pablo estaba hablando de la contribución, de la generosidad, de la ofrenda que evidentemente iban a recoger allí de los hermanos en la iglesia en Corintio. Qué importante. Pensemos, hermanos, el fruto, dice, ¿no? Y qué bueno es que el cristiano, la iglesia, manifieste este fruto de amor, de compañerismo, en la asistencia de aquellos que la están pasando mal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Y fíjense un dato interesante, dice así el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y está la palabra dar, ¿no es cierto? Han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Y uno entonces a veces piensa, ¿dónde estaba, dónde residía de esa gracia de estos hermanos en la iglesia en Corintio? Y sin duda, de Macedonia, leemos allí en el versículo 5, ¿no? Dice el verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, que entre las prioridades de los hermanos estaban dando lugar, en primer lugar, al Señor Jesucristo. Sobre todas las cosas. Qué importante, las prioridades que como creyente tenemos. Qué importante atender las prioridades. Primero, el Señor. Tengo dos pasajes, pero me voy a referir a uno, porque si no, no quiero extenderme mucho. En el libro de Génesis, ustedes encuentran la historia, capítulo 47, del versículo 14, 19 y 25, allí es donde José está ministrando de parte de Faraón. Y entonces dice la palabra de Dios que ha habido un gran hambre. Cuando ustedes miran y otros pasajes van a ver que era tremendo el hambre que había. De tal manera que había otras nacionalidades que venían a Egipto a comprar. Y llega un momento que aún los propios egipcios estaban realmente desabasteciéndose porque estaban realmente invirtiendo cada vez más y realmente se estaban empobreciendo. Entonces llega un momento que dice José, bueno, no tenemos más dinero. Bueno, dice José, está bien, no tiene dinero. Bueno, el ganado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, llega que le dan el ganado a José y ya no había tampoco ganado. Dice José, ya nos quedamos sin ganado. Bueno, entonces los granos, los frutos de la tierra. José, no tenemos tampoco, ya hemos dado todo, hemos vendido.
Bueno, entonces ahora la tierra, lo que le corresponde a ustedes, bueno, también la tierra. Y llega el momento que ya realmente no tenían más de dónde sacar. Y aquellos hombres dicen, bueno, José, nos vendemos nosotros. Y esa expresión, somos tuyos, ¿no? Hermano querido, cada uno de nosotros somos del Señor. Él ha pagado un alto precio por nuestra vida. Y qué bueno para esta iglesia allí. Dice, bueno, porque primeramente se han dado al Señor. Qué bueno, ¿no? Que Dios ayude para que no haya egoísmo, para que ese amor sea puesto en práctica, porque seguramente habrá hermanos, habrá familias, habrá jóvenes, habrá allí en el barrio, ¿no es cierto?, en la iglesia donde estamos, a quien debemos nosotros auxiliar, pero que sea de un corazón que primeramente le pertenezca al Señor, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a terminar porque no quiero tomar mucho tiempo. Fíjense, voy a ir directamente, dice la Escritura, verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra, la concrete, la lleve a cabo. Desgracia, otra vez. Y acá está el texto. Por tanto, como en todo abundáis en fe, por favor, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y sabe qué, estaba pensando, porque cuando uno mira acá, fe, palabra de ciencia, en toda solicitud, me estaba acordando de los dones, del repartimiento del don del Espíritu Santo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Bueno, mire, yo quiero leer un texto y ya terminar con esto, en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, allí hay un pasaje en el capítulo 12 del libro de Romanos. Alguna vez en la iglesia estudiamos el tema de los dones, ¿no es cierto? Fíjense, dice el apóstol en el capítulo 12, en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si en la profecía usese conforme a la medida de la fe, o si en el servicio el servir, o en la enseñanza el que enseña, o digamos en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte, aquí está el texto, con liberalidad, ¿no? El que preside con solicitud, etc. El que hace misericordia con alegría, ¿no? Con liberalidad. Y ¿saben? Pienso, qué maravilla, porque acá tiene que ver los dones. ¿No será que cuando los creyentes no entendemos bien el propósito de Dios, también es como que se frustran en el sentido del andamiaje que tiene que tener, por decirlo de esta manera, en cuanto a la iglesia, en cuanto a los dones? ¿Y por qué? Porque esto realmente habla del amor y de la misericordia, y acá habla de este aspecto de la liberalidad del corazón de la generación. Que Dios bendiga su palabra, y termino con un texto allí en el libro de Hebreos. Hay muchos otros versículos que por amor al tiempo no lo voy a expresar, pero sí, sí quería compartirlo. Capítulo 13, miren qué hermoso. Voy a leer el verso 15 y el 16, pero el puntual es el 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios. Quiera Dios ayudarnos como hijos de Dios, como congregación, a estar en este ejercicio, para que el amor, como dice una canción que cantamos, el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más se extiende, más se expande, cuanto más le dan lugar, a pesar de ser tan santo, dar perdón al pecador. Y quiera Dios que ese amor
se convierte en práctica, porque no sabemos cómo va a seguir esto y cuánto tiempo va a seguir. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Dios Santo, estamos mirando esta palabra, pero estamos mirando al Señor, aquel que de los cielos descendió, aquel rico Señor en el amor, en la gracia, en el perdón, en la manifestación de estos dones. Señor, que no ha escatimado absolutamente nada para venir a buscarnos, a salvarnos. Y también a enriquecer la iglesia, la ha llenado, como dice Efesios capítulo 4, Señor, para que nosotros también, como hijos tuyos, como miembros de la iglesia, podamos sobreabundar en esta gracia y estar siempre dispuestos en tu santa mano. Gracias, tu bendición repose sobre cada corazón, sobre los hermanos, sobre la familia, en esta hora, Señor, que son complicadas, que también nos dé esa gracia de la comprensión y del compañerismo cristiano en este momento que estamos viviendo. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.